Dios ya le había dicho a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Capítulo 4 del Génesis. Y en el capítulo 9 le dice a Noé: pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Esta imagen de Dios, y sobre todo el que por Jesucristo seamos maravillosamente divinizados hasta ser hijos de Dios en el Hijo único de Dios, es el fundamento de todos los derechos humanos. No obstante, la Iglesia siempre ha aceptado que puede haber una ley natural, que puede haber un orden natural, racional, y que en consecuencia los derechos humanos proclamados el próximo 10 de diciembre de 1948, hace 70 años, como los derechos universales del hombre, son válidos. Y todavía más en 1993, con la Declaración de Viena, hace 25 años. El movimiento hacia la identificación y la proclamación de los derechos del hombre es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana. Esta dignidad humana no está fundamentada en, sí para nosotros los católicos, pero no para todos los seres humanos, en ser imagen y semejanza de Dios, y por el bautismo, y si conservamos la gracia, realmente hijos de Dios en su propio Hijo, sino que está fundamentada en la dignidad de la persona, es decir, es antropológica, no es teológica católica. De ahí que hay un hiato, en cierta manera, entre lo que pensaba el magisterio, sobre todo en el siglo XIX y aún principios del XX, y lo que el magisterio comenzó a proclamar desde 1963 con Pacem in Terris de San Juan XXIII, como la aceptación abierta de los derechos humanos, releídos, por supuesto, en el contexto católico, pero definidos como una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad. Estos derechos humanos los resume en Centesimus Annus Juan Pablo II, diciendo: el derecho a la vida, del que forma parte integrante el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de su madre después de haber sido concebido, el derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral
favorable al desarrollo de la propia personalidad, el derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad, el derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento propio y de los seres queridos, el derecho a fundar libremente una familia, a acoger y educar a los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad, siendo fuente y síntesis de estos derechos la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona, son de tener muy en cuenta. Todos los seres humanos estamos llamados a implementar los derechos humanos, pero sobre todo en nosotros son los laicos los que están llamados a implementar la ley eterna, que es el mismo Dios. La ley no es una imposición de un parlamento, es el Dios viviente que te libera totalmente. Y después, la ley natural, la ley evangélica de la primera y de la nueva alianza, y las leyes civiles y eclesiásticas que nos llevan a la convivencia respetuosa y al abrazo con el innombrable.